Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, la honra, la gloria. Precioso Dios, en esta noche nos humillamos delante de ti. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te pedimos, Señor, que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, toda mancha, toda contaminación. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad, en integridad delante de ti. En esta hora nos ponemos en tus manos y te damos gracias, te bendecimos, te adoramos a ti. Gracias, poderoso Señor, por tu inmenso amor y bondad. Gracias, Padre. Te bendecimos, te adoramos y te pido, Señor, que bendigas a cada familia que está conectada en esta noche, en esta reunión, donde sabemos que tú estás con nosotros, por cuanto tú dices, Señor, que donde están dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré ahí en medio de ellos. Gracias, porque esa es una promesa real para hoy. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada familia, a cada persona, y que todos podamos en esta noche ser edificados, bendecidos, y que la palabra que hoy se va a compartir venga de ti, Señor. Oh Padre, yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables en esta noche, que toques los corazones, que abras los ojos, que derrames una gracia especial en cada oyente, y que todos podamos aprender más y más, Señor. Bendice a cada familia, en cualquier nación que esté. Bendice, Señor, nuestra nación, nuestra ciudad y a cada familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Sean bienvenidos en esta hora para poder compartir la maravillosa palabra de Dios. Esta noche el tema que voy a compartir se llama El camino que conduce al cielo. En verdad, hay muchos caminos en esta vida, hay muchas religiones y mucha gente en realidad está muy confundida. Están yendo por caminos diferentes que no conducen a la vida eterna. Pero hoy quisiera que podamos con toda claridad comprender que el verdadero camino que conduce al cielo se llama Jesucristo. Así que analicemos en esta noche el camino por el cual estamos transitando. Incluso hay personas que dicen: yo soy evangélico, soy cristiano, pero está por un camino equivocado, está por un falso evangelio, o está realmente caminando como piensa que debe de caminar. Así que yo les invito para que podamos analizar esta palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 14 y verso 12. Busquen ustedes ahí. Proverbios, capítulo 14 y verso 12. Dice así la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Miren qué interesante. Dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho. O sea, dicen: no, este camino está bueno. Y quieren llegar al cielo, pero cuando se da cuenta llegó al infierno. Así que es muy importante saber, conocer, analizar muy bien por qué camino estoy transitando en mi vida. En estas noches hemos estado hablando de algunas cosas importantísimas
Anoche estábamos hablando del andar, cómo andamos. Así que en el libro de Jeremías, capítulo 6 y verso 16, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Jeremías capítulo 6 y verso 16. Dice la palabra: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Miren la pregunta, o lo que el Señor dice aquí. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 53, que todos se descarriaron, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Entonces, cada cual, de acuerdo a su forma de pensar, de creer, camina y transita en esta vida, pero no sabe en realidad que el camino, que aunque sinceramente está caminando por ahí, finalmente conduce al infierno. Y ahí está la religión. Y hay mucha gente de muchas religiones que dan su vida por su religión, muere por su religión, pero ¿sabe qué? Lo conduce al infierno. Muy bien. Ahora, saben que muchos de los caminos en los cuales la gente está transitando son predicados por falsos profetas, por falsas religiones. Y esto ya venía aconteciendo desde antes de la venida de Cristo. Así que todo el tiempo han habido falsas religiones, falsos caminos, pero la Biblia nos habla de un solo camino. Ustedes han escuchado la frase famosa, que todas las religiones son buenas sabiéndolas llevar. ¿Se da cuenta? Y también dicen, todos los caminos conducen a Roma. Son frases muy conocidas, pero son falsas. Ahora, en el tiempo de Jeremías, habían falsos profetas también, que predicaban falsas doctrinas. Jeremías 23, 16 y 17. Jeremías 23, 16 y 17. Dice así la palabra. Búsquenlo ahí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo. ¿Has escuchado esa frase? Dios me dijo que te dijera, Dios me dijo, Jehová me dijo. Jehová me dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. La gente está en pecado. Y hoy vamos a ver que el verdadero camino, la verdad que conduce al cielo, hace algo diferente a las palabras mágicas y engañosas de los falsos profetas. Miren, así que dicen, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Por ejemplo, dicen, no te preocupes, Dios es bueno. Él no va a mandar al infierno a nadie. Él es misericordioso. Y le sacan muchos versículos de la misericordia de Dios, pero no de los juicios. Ahora, dice también, lo mejor está por venir. Esa frase que hoy se le escucha por todo lado.
Dios nos llamó a ser prósperos. La bendición de Dios está con el que da. Entonces, lo que hacen mis hermanos es poner vendas mágicas a la gente para poder sacarles el dinero y para poder engañar. ¿Saben por qué? Porque el diablo, dice la palabra, que Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Y el propósito de Satanás es llevar a la gente al infierno. Hace días estuvimos hablando también acerca de esto, pero hoy vamos a hablar del camino, ¿no? Ahora, miren, esta fue la respuesta, o sea, de los falsos profetas en Jerusalén. Y saben que la gente siguió escuchando y escuchando las falsas profecías, porque eso acomodaba a las personas. Pero Jeremías, en cambio, condenaba su pecado. Jeremías era frontal con el rey, con las autoridades del pueblo, con la gente. Él confrontaba. Y miren, dice en Jeremías capítulo 23 mismo, verso 21 y 22. Dice: no envié yo a aquellos profetas, mas ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero dice que si ellos hubieran estado en mi secreto, lo que hablábamos anoche, de ir, cerrar la puerta, entrar al lugar secreto, orar, dejar que el Espíritu Santo nos hable, entonces es diferente. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras, dice, a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, la gente está caminando, aunque estén en una iglesia, aunque estén llegando cada domingo, aunque lean la Biblia y canten y ofrenden, pero a veces están viviendo doble vida. ¿Y qué hace un falso profeta? Una persona que no está en el secreto de Dios, con tal que esas personas no se vayan, entonces paz, no se preocupe, Dios le va a perdonar, y cosas por el estilo. Ahora miren, la palabra que viene de Dios, escúchame bien mis hermanos, la palabra que viene de Dios confronta el pecado, pero la palabra que no viene de Dios acomoda, hace poner a la gente cómoda. Miren lo que pasaba con Jeremías. Jeremías capítulo 38, vamos a ver del 1 al 5. Busquen el libro de Jeremías capítulo 38, del 1 al 5. Veamos lo que nos dice aquí. Jeremías 38 del 1 al 5. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jacal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, y miren ustedes lo que decía: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Miren, estas palabras parecen realmente que no cuadran, porque como Dios, que tiene misericordia, va a entregar a la ciudad en manos del rey de Babilonia. Pero saben que esto está ya en el capítulo 38 de Jeremías. Más antes les había hablado Jeremías: cambien su vida, que caminen con Dios, pero nunca hicieron caso, nunca. Entonces Dios decidió ya entregar la ciudad en manos de Babilonia, del rey de Babilonia. Entonces lo que aquí Jeremías le está diciendo al pueblo: miren,
Ya Dios ha dispuesto que así será. Es como, por ejemplo, el coronavirus. Esta peste Dios no la mandó, pero Dios la permite. Entonces, si alguien se pone a orar, que reprende la peste y que no esté de acuerdo y que echa fuera la peste, si está escrito en la palabra, esto viene porque viene. Lo que tenemos que orar es que Dios nos cubra, Dios nos guarde. Es como por decir, oremos para que nunca más hayan terremotos. Si está escrito, habrán terremotos. Lo que tenemos que hacer es que el terremoto no me aplaste, es otra cosa. Que la gente en medio del terremoto se libre, que el Señor les hable, es otra cosa, ¿se da cuenta? Entonces, eso pasaba con Jeremías, para que tengamos claridad. Y luego dice en el verso 4, y dijeron los príncipes al rey, miren, está hablando de las autoridades aquí, muera ahora este hombre, porque de esa manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándole tales palabras, porque ese hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, haced con él, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías, y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno o lodo, y se hundió Jeremías en el cieno. Miren ustedes, ¿qué pasaba cuando lo mismo pasaba con Jesús? Cuando Jesús venía y les predicaba a la gente, ¿qué hacían los religiosos? ¿Qué hacían los fariseos, los saduceos, los escribas, los maestros de la ley, los sacerdotes? Cogían piedras para darle. Cada vez que él hablaba, le decían, mira, esta palabra nos confronta. Y también decía la gente, él habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces un falso profeta siempre trata de contentar a la persona, no confronta el pecado, porque el falso profeta, la idea de que esa persona es que siga en su pecado. Entonces viene la prosperidad, entonces quiere sacarle dinero, ¿se da cuenta? Así que esa es la realidad. Seguimos leyendo. Así que miren, ahora, negar la verdad, si una persona está en pecado, y decir no, que Dios es bueno y que Dios va a tener misericordia, y que la persona así sigue en su pecado, Dios de alguna manera le va a hablar y lo va a tomar. No es así. Y el hablar de eso no va a cambiar los planes de Dios, a menos que la persona se arrepienta y cambie su actitud. Deje su otra mujer, deje el trago, deje la pornografía, deje esa doble vida, entonces se arrepiente, ahí sí Dios va a cambiar de idea. O va a cambiar, porque Él ha dicho, el alma que pecare morirá, pero si se arrepiente, yo tendré misericordia, ¿se da cuenta? Ahora, el buen camino para vivir es el camino antiguo que Dios ha señalado. Miren, en el libro de Jeremías que leímos 6:16 dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Entonces, vemos que Dios está diciendo, paren un momento en los caminos. Y Él ha señalado el camino correcto. Pero saben, el pueblo, en ese tiempo, hablando de Jeremías, bueno, todos los tiempos casi, el pueblo le gustó caminar por el sendero que lleva a la muerte. Entonces, ellos no quisieron. Cuando les dice el Señor que anden por ese camino y hallarán descanso para sus almas, ellos dijeron, no andaremos, simplemente no quiero. Y mucha gente dice eso hoy en día. Ahora miren, Jeremías capítulo 39,
veamos lo que pasó. Jeremías 39 del 1 al 10. Bien, dice ahí, Jeremías 39 del 1 al 10. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta en medio Nergal Sarecer, Sagmar Nebo, Sareque, bueno, más abajo leamos, en el 4. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron, y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. ¿Se acuerdan? A todos los que metieron a Sedequías, a Jeremías a la cisterna que estaba con lodo. Todos ellos, miren lo que les pasó. Y sacó los ojos del rey de Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que habían quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Miren cómo se cumple la palabra que Dios habló a Jeremías, que no quisieron oír. Entonces, miren, la palabra, aunque confronta al comienzo, la palabra viene y que tal vez no nos gusta, pero esa palabra que Jeremías les dijo, miren, es mejor que se pasen al ejército del rey de Babilonia, porque los que no quieren van a ser muertos. Y como los que obedecieron realmente se libraron, pero los otros, dice la palabra, que los mataron, y al rey Sedequías le sacaron los ojos y lo aprisionaron. O sea, viene juicio cuando no se escucha la palabra de Dios. Así que cuando viene una palabra de Dios que me confronta, y aunque me duela, porque cuando es palabra de Dios y estoy en un mal camino, esta palabra me confronta. Entonces el Señor me dice, sal de ahí. Por ejemplo, si no estamos orando nomás, no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia, estamos cómodos, solo lo hacemos cuando hay tiempo, el Señor nos confronta a hacerlo. Es mejor obedecerlo, porque de lo contrario van a venir las consecuencias. Así que eso pasó, miren. Entonces, ¿qué decían los falsos profetas? Va a venir paz, no va a pasar nada. Dios lo que va a hacer es que Él va a traer bendición, va a prosperar. Tenemos un Dios bueno, lleno de amor, de misericordia. Pero ¿qué pasó? La palabra de Jeremías, aunque fue fuerte, esta palabra confrontó y eso se hizo real. Ahora, entonces, es muy importante que nosotros podamos elegir, entonces, que podamos elegir, bueno, voy a caminar por las sendas antiguas o voy a seguir por mi camino.
Entonces, ¿por qué debemos andar por las sendas antiguas? Porque se puede decir que las sendas modernas, por el camino fácil, son engañosas, son destructoras y conducen al infierno. Así que, miren, las nuevas sendas en realidad son como míseros sustitutivos, o sea, son cosas que momentáneamente me alegran, me hacen estar bien, aparentemente, pero saben que finalmente conducen al castillo de la duda o al gigante de la desesperación. Si ustedes han visto Al progreso del peregrino, esa película, miren, el peregrino que está yendo con su amigo, bien, y se desvían del camino y llegan al gigante de la desesperación, donde los tiene cautivos. Y finalmente Dios les habla y tienen que escapar de ahí y volver al camino. Entonces todos los caminos, hermanos, que son engañosos, son fáciles. O sea, es más fácil, es como un atajo. Eso es lo que ocurre. Pero la verdadera senda que conduce a la vida no es tan fácil. Miren, aunque dice la Biblia que aunque un ángel venga y les anuncie otro evangelio, no lo escuchan. Eso pasó, por ejemplo, con una secta que se llama los mormones. Vino un morón y un ángel que les habló y todo eso. ¿Y qué pasa? La Biblia dice que el único camino es Jesucristo, no ningún ángel, ninguna religión. Ahora, nos dice la palabra, o veamos, ¿cuáles son entonces las sendas antiguas? ¿Cuáles son? Miren, las sendas antiguas son aquellas que caminaron. Usted ha leído Hebreos capítulo 11, ¿de qué nos habla? Sin abrir la Biblia. Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe. Estos hombres caminaron por la senda del sufrimiento, tomando su cruz. No por el camino fácil, pero llegaron al cielo. Y ellos son los que contemplan de los graderíos que nos habla en Hebreos 12 y que nos animan a seguir, porque ellos ya vencieron, llegaron, pero no fue un camino fácil. Y de eso es lo que vamos a hablar en este momento. Miren, en el libro de Mateo capítulo 16, verso 24 al 26. Mateo 16, 24 al 26. Dice así la palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Miren, hermanos, aquí está haciendo una diferencia. Está diciendo o está hablando de dos caminos. El camino de la riqueza, el camino suave, el camino fácil, el camino que no me confronta, solo me prospera, me bendice y me bendice, y cada día lo mejor está por venir. Pero el camino que vino a enseñar Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, deje de hacer lo que tanto le agrada. Deje el camino fácil. Camine conmigo y tome su cruz, dice. ¿Por qué? Porque todos tenemos que cargar una cruz. Y esa cruz significa sufrimiento, significa muerte. Entonces, dice la palabra que porque todo aquel que quiera salvar su vida
¿Cuántos queremos llegar al cielo? ¿Cuántos queremos que el Señor nos reciba en el cielo? Pues dice la palabra, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. ¿En qué sentido la vamos a perder? Porque nos vamos a salir del mundo de pecado y vamos a entrar al camino del Señor Jesucristo. Es tremendo como el enemigo, a veces se escucha de pactos que Satanás hace, hay hombres que hacen pactos con Satanás y que les da dinero y les da riqueza, y esto se puede ver en cantantes, satanistas, que en verdad pasa eso, y les da fama, popularidad, entonces sale el ego, el yo, aplausos y cosas por el estilo. Pero ¿qué pasó? Dicen la noticia que el gran hombre de Dios, el gran hombre, la estrella de cine o la estrella de la televisión, de la música o del fútbol, o bueno, tenía tantos millones, pero lo encontraron colgado en una soga. ¿Por qué? Porque eso no trae paz. Ese es un camino de mentira, de engaño. Entonces, por eso el Señor dice, porque el que quiera salvar su vida, en la otra evangelio dice, el que quiera salvar su vida en este mundo, la perderá. Pero el que quiera, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Muy bien, entonces ese camino lo tomó el apóstol Pablo. Miren, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces miren, el apóstol Pablo realmente tomó ese camino, y fíjense que no fue fácil para el apóstol Pablo. Cuando vemos en la Biblia que el apóstol Pablo no dice que estaba gozando, que como un rey, y que estaba disfrutando en la playa, y que estaba, en muchas cosas. Pues dice la palabra que Pablo fue apedreado, y muchas cosas le pasaron a Pablo, pues él estaba al servicio de Dios aquí en la tierra. ¿Y saben qué? Cuando alguien predica el Evangelio como manda Jesús, cuando alguien camina por esa senda de mostrar a Cristo en su vida, va a tener problemas. ¿Se dan cuenta? Vamos a tener problemas porque el diablo no quiere eso. Porque es fácil tomar el camino equivocado que conduce a la perdición, pero no hay enemigos, no hay problemas, pero conduce a la muerte. La palabra de Dios dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Miren, hermanos, es muy importante entender que la puerta estrecha, o sea, el camino que conduce a la vida eterna, por algo se llama estrecha, porque no es fácil transitar por ahí. Y si nos damos cuenta, todas las, se puede decir, los satanistas, los brujos, mucha gente famosa que está metida en brujerías, en satanismo, miren qué tratan de hacer, de ir en contra de la Biblia, en contra del cristiano. Nunca van en contra de alguna religión por ahí. No, ellos van en contra del Señor Jesucristo y en contra de aquellos que manifiestan a Jesús en su vida. Eso es una realidad. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en el camino correcto, y el diablo nunca va a ir en contra de lo que es de él mismo. Él viene en contra de lo que es su enemigo, es decir, el Evangelio de Jesucristo.
Ahora, dice la palabra que es espacioso el camino que lleva a la perdición. Es fácil. Y miren, hay mucha gente que se dice cristiana, pero está caminando por ese camino de la fama y de todo eso. Ahora, como les decía, que el verdadero evangelio incomoda y confronta, pero el camino que lleva al infierno, ese no le incomoda a nadie. Más bien lo impulsa a seguir. Y miren, y eso pasa cuando hay personas que están en pecado y van a cierta iglesia y escucharon una prédica que les confronta. Entonces, ¿qué hace? Me voy de aquí, no vuelvo más. Busca otro lugar, porque eso no lo quebranta. Busca otro lugar, y en otro lugar es un evangelio acomodado. Y tal vez le dicen ahí, miren, Dios le va a prosperar, Dios le va a bendecir, Dios es bueno, Dios es amor, Él, en verdad, Él te ama. Y por ahí tal vez recibió una palabra y vienen y le dicen, mira, el Señor tiene grandes cosas para ti, Él te va a usar, Él esto y el otro y el otro. Y realmente esa persona está en adulterio, pero o está haciendo cosas incorrectas, está en pornografía, está en cosas que a Dios no le agradan, pero vino alguien que no está orando en la cámara secreta, no está realmente teniendo esa comunión con Dios. Entonces viene y le habla palabras bonitas, y esa persona entonces, aquí me quedo, esta es mi casa, porque ahí me acomodo, me sobaron el lomo, la espalda. Entonces esas palabras acomodan, y la otra persona, como quiere que alguien le diga lo bonito, entonces se siente bien, satisfecho, y ahí dice, esta es palabra de Dios. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero miren, hermanos, si leemos la vida de Juan el Bautista, miren, Juan el Bautista, cuando salió a predicar, él vino del desierto de Judea, dice, a predicar el evangelio, y de las ciudades venían a él para que los bautice, porque él vino a preparar el camino del Señor. Él dice ahí que en la palabra dice que tienen que allanar el camino para que venga el Mesías, o sea, tienen que cambiar su vida, tienen que arrepentirse porque viene el Salvador. Y en eso venían los fariseos, saduceos, y venían los escribas, maestros, sacerdotes, y venían también, yo también me quiero bautizar. Y viene Juan el Bautista, se para, los queda mirando, y ellos pensaron, ¿no? Una palabra de esas que viene de Dios, que va a ser muy rica, muy buena. ¿Y saben lo que les dijo? Generación de víboras, les dice. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no vengan a decir que son hijos de Abraham. Miren ustedes, y les dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego, que nunca se apaga, el infierno. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo creen que se han de haber puesto estos hombres? Yo no creo que se sonrieron. Yo me imagino que se pusieron verdes, morados, de todo color, y estaban mirando al suelo a ver dónde hay una piedra para darle. Eso hicieron con Esteban. Y quiero leer una escritura aquí. Hechos 4, verso 1. Vean lo que hace la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, verso 1, dice así:
hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, ¡qué tremendo! Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, toda la gente de élite, todos los grandes ahí, ¿no? Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, miren cómo cambia la cosa, y les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se da cuenta? Ellos, los gobernantes, estaban en un camino equivocado, con todas las religiones encima, con todos sus conocimientos, con toda su popularidad, con toda lo que eran ellos de autoridad espiritual, estaban lastimosamente equivocados. Y viene Pablo, dice la palabra, Pedro y Juan, ante el concilio, los cogieron y como era tarde los pusieron en la cárcel. El otro día se reunió todos los grandes de la familia de los sacerdotes y todas las autoridades religiosas, y los ponen en medio. Bueno, ¿y ustedes cómo así? Acá nosotros somos la autoridad. ¿Cómo así ustedes están enseñando al pueblo? ¿Quién les ha dado autoridad a ustedes? Hablen, pues, ¿qué está pasando? Pero dice ahí Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Así que cuando una persona va al lugar secreto que hablábamos anoche, y espero que usted ya tenga su lugar secreto para orar, ahí es cuando Dios revela la palabra, ahí es cuando Dios habla al corazón, ahí es cuando el verdadero profeta de Dios, el ministro de Dios, el pastor, debemos de entrar al lugar secreto para que Dios nos hable, para hablar palabra viva al pueblo, ¿no le parece? Pero ¿qué hacían los sumos sacerdotes y pontífices y escribas y fariseos? Palabra de ellos, palabra humana, palabras de engaño y de mentira. Y dice aquí que ellos, Pedro y Juan les dicen, ustedes crucificaron. Este Jesús es quien sanó a este hombre, que ustedes lo ven sano, pero ustedes, los edificadores, rechazaron a la piedra principal, y les dice, este Jesús es la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. En otras palabras, todo lo que ustedes hacen es engaño, es mentira, eso lleva al infierno. Y Jesús les dijo clarito, sepulcros blanqueados, les dijo. Miren ustedes, esa es la palabra que confronta, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y confronta, y el enemigo se enoja. Por eso es que en la tierra no se puede vivir una vida fácil. ¿Por qué? Porque el enemigo se enoja y hace guerra contra nosotros, y va a ocupar y a utilizar a cualquier persona. ¿Para qué? Para que nos estorbe, para que nos haga daño, para que no sigamos predicando el Evangelio. ¿Se da cuenta?
pero un evangelio fácil es diferente. Ese evangelio acomoda, ese evangelio, ¡ay, qué rico! Eso quería oír. Hermanos, y aquí dice clarito que el verdadero camino al cielo se llama Jesucristo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún evangelio barato lleva al cielo. Hoy se predica un evangelio barato, a medias. El verdadero evangelio siempre va a ser confrontado por el mal. ¿Se da cuenta? Entonces los falsos profetas, ¿qué hacen? Un evangelio suavito, que la gente no se sienta mal, que la gente no se sienta mal, que me digan que sí puedo bailar sanamente, que me digan que sí puedo tener una concubina, que sí puedo hacer esto. Y se predica un evangelio que no los asuste. No hay que hablar muy duro. Del infierno, por favor, no hablen, porque eso asusta. Ese evangelio es barato, ese no sirve. Hay que predicar un evangelio que confronta. Pues qué tremendo, ¿no es cierto? Y ahora, ¿por qué deberíamos andar por las sendas antiguas? ¿Por qué tenemos que andar por las sendas antiguas? Porque en ellas hallamos la verdadera paz. Ahora, ¿qué les quiero decir, hermanos? Que el verdadero evangelio que nos confronta, pero nos trae una paz verdadera, una paz en la cual así estemos pasando, como nos cuenta la Biblia del apóstol Pablo, que fue apedreado. Se me fue el nombre de la ciudad donde fue apedreado. Y dice la Biblia que después se regresó otra vez ahí en Listra. Fue apedreado, lo arrastraron fuera de Listra. Los demás discípulos oraron por él, se levantó y ¿qué dijo? Él no dijo salgamos huyendo, no, entraron otra vez a la ciudad. ¿Se da cuenta? Y este evangelio trae una verdadera paz. ¿Por qué? Porque cada día me encuentro en el lugar secreto con mi Señor y estoy orando. Como miren, hay una parte en Hechos que vienen, los toman presos a uno de los discípulos y viene de noche un ángel, los saca de la cárcel y ¿qué les dice el ángel? Miren, ya no prediquen más porque les van a hacer mucho daño, los pueden hasta matar, así que vayan a descansar. Así les dijo el ángel. ¿Qué les dijo el ángel? Vayan, anuncien al pueblo de el camino correcto, prediquen el evangelio. ¿Se da cuenta? Ese es el verdadero camino. O sea, y en esos momentos de tal vez de dolor, de sufrimiento en que estamos pasando, viene el Señor, nos conforta, nos anima y nos dice, sigan predicando el evangelio. Jonás, estando ahí metido en la panza de la ballena, sería balleno, qué pescado sería, pero era inmenso, un pez, dice ahí, muy grande, y ahí estaba Jonás. Imagínense cómo estaría con esos olorcitos de la panza del pez y con esos jugos gástricos ahí en todo el cuerpo, estaría pero ahí. Y ahí dice que él oró al Señor y el Señor lo escuchó. Y vino el pez y lo mandó, anda, vomita a Jonás. Y cuando salió Jonás, dice la Biblia, y vino palabra de Jehová otra vez a Jonás y le dijo, anda Nínive, ya te mandé. Porque el que quiere escapar del verdadero evangelio va a caer en la panza del pez. Y no se va a poder escapar. Así que no, esperemos que usted no caiga por ahí. Bueno, seguimos hablando. Miren,
¿por qué razón debemos andar por el camino que conduce a la vida eterna? Por el verdadero camino que se llama Jesucristo. Primero, porque la sangre de Cristo nos limpia de pecado y nos justifica. Miren, todos los peregrinos que caminaron por las sendas antiguas, los héroes de la fe, realmente caminaron por fe, mirando hacia la cruz, porque estaba delante. Nosotros ahora miramos hacia atrás, ellos miraban hacia adelante, del Jesús que venía a morir en la cruz. Nosotros miramos ya que Jesús murió en la cruz. Pero bueno, estos hombres, y hablando de los discípulos, estos hombres fueron perdonados, justificados, y aunque fueron mártires, pero en todo ese trayecto se gozaron predicando el Evangelio y fueron perdonados. En el libro de Romanos, capítulo 5, del 8 al 10, ¿qué dice la palabra? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Se da cuenta? ¡Qué hermoso! Entonces, vamos a caminar por las sendas antiguas, verdaderas. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me limpia y me justifica y me mete en el verdadero camino que lleva a la vida eterna. Porque soy limpio por la sangre de Jesús. Y cuando llegue al cielo, cuando Jesús pregunte a alguien que está llegando, ¿por qué crees que te tengo que dejar entrar al cielo? Ah, es que yo pertenecía a Río de Vida. Ah, es que yo pertenecía a tal iglesia. Yo hice buenas obras. Nada le va a decir. La persona, yo creo que vamos a tener que decir, fui limpio con la sangre de Jesucristo. Segundo, camino por esa senda porque la palabra de Dios es viva. Y esta palabra me da vida. Miren, 2 de Corintios 5:17. Este es versículo muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, en el camino correcto, ¿se da cuenta? De modo que si alguno está transitando por el camino que lleva al cielo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. ¿Se da cuenta? Es. Las cosas viejas se quedaron atrás. Ya no robo, ahora trabajo con mis manos. Ya no miento, ahora digo la verdad. Ya no adultero, ahora tengo a mi esposa en santidad. Ya no miro pornografía, ahora miro la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, del modo que si alguno está en Cristo, caminando por la senda que conduce al cielo, el camino que conduce al cielo, nueva criatura es. Ya no hay doble vida. ¿Se da cuenta? Ya no hay doble vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas. ¿Se da cuenta? Todas. Y de aquí en adelante son hechas nuevas. Y ahí dice también, nuevas son tus misericordias, Señor, cada mañana. O sea, Dios me va renovando cada día delante de Él. Y pues dice también la palabra que hacemos bien en estar atentos, dice en Pedro, a la palabra, que es como una antorcha en un lugar oscuro. Eso dice la palabra, que esta palabra de Dios alumbra mi camino. Dice también, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que miren, segundo punto que vimos es que el verdadero cristiano que entra en el camino correcto, pues tiene la palabra de Dios que le da vida. Tercero, es que en este camino somos santificados cada día. Somos transformados. No camino como yo quiera.
que me someto a Dios y Él me empieza a santificar y voy siendo santificado. Los hacedores de los nuevos caminos, miren, no tienen lugar para poder ser santificados. ¿Por qué? Porque están en un camino de mentira. Y dice la Biblia que los falsos maestros, falsos profetas irán cada día de mal en peor. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? En Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Se da cuenta? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermano, ¿cómo me puede santificar Dios si estoy andando en un camino equivocado? Aunque esté en la iglesia cristiana. Miren, hay muchas personas que van a la iglesia cristiana, cualquier iglesia, y esa iglesia es de Dios. El Señor la puso ahí. Es una iglesia cristiana, pero hay personas que van a la iglesia, pero nunca se han convertido. Viven doble vida. Alaban a Dios, pero también están en el pecado. Viven doble vida. Entonces, ¿cómo se pueden santificar? La palabra dice aquí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces dice la palabra que Él nos santifique todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y seamos hallados, cuando Él venga, cuando suene la trompeta, seamos hallados irreprensibles, en paz. Y también dice en el verso siguiente, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él nos llamó a transitar por el camino que se llama Jesucristo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si estamos en ese camino, ¿saben qué va a pasar? Él nos va a santificar, nos va a transformar, para que cuando el Señor venga a ver a su iglesia, nosotros vamos a estar sin mancha, irreprensibles, sin arrugas, con nuestra frente en alto, mirando hacia arriba. Pero una persona que está caminando en doble vida va camino al infierno, aunque esté en la misma iglesia. Judas estuvo en el grupo de los 12 y está en el infierno. Y va a pasar en la eternidad, va a pasar ahí. Si usted está viviendo doble vida, si usted no se decide a caminar rectamente por el camino correcto que lleva al cielo, un día va a ir al infierno. Así que es muy importante que tengamos en cuenta esto que les estoy hablando. Y 1 Corintios capítulo 6, verso 11, dice la palabra, y esto erais algunos, porque está hablando de personas que no conocían de Dios y que andaban en muchos pecados. Y dice, y esto erais algunos, pero más ya habéis sido, que dicen, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si estamos en el camino correcto, miren qué hermoso, pues venga lo que se venga, no importa. No importa si nos toca sufrir por causa del Evangelio, pero lo más importante es encontrarme en un camino correcto, no en un camino equivocado, donde simplemente
me dicen paz, paz, Dios te bendiga, Dios te va a bendecir. No importa, Dios te ama, así como eres te ama. Eso se le puede decir a una persona que nunca ha conocido de Dios. Y el Señor le dice que Él nos ama como somos, pero tengo que arrepentirme. Y me arrepiento, Él viene y me perdona, y ahora soy nueva criatura, y lo que antes era, ya no soy, ahora soy diferente. ¿Se da cuenta? Ahí se puede aplicar ese versículo, o ese dicho, o lo que... Ahora, mira, las sendas antiguas por donde transitaron los héroes de la fe, los apóstoles de Jesucristo y muchos hombres en este tiempo, pues son sendas de paz, de un placer que da Dios, de un placer de comunión con Él, de un placer donde cuando estamos con el Espíritu Santo nos trae gozo, nos trae paz y no queremos salir de ese lugar, del lugar secreto. Así que mis hermanos, es muy importante esas sendas antiguas. ¿Y saben por qué más? Porque en el camino que hoy transitamos, en el camino que lleva al cielo, Él está con nosotros y eso es lo más hermoso. Juan capítulo 12, verso 24 al 26. Juan 12, 24 al 26. Dice la palabra, ya lo tiene ahí. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, no va a llevar a nadie al cielo, no va a poder servirle a Dios, no va a poder agradar a Dios nunca. Eso está diciendo. Pero si muere, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces dice, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Se da cuenta? En el verdadero camino, el Padre Celestial nos va a honrar. Y aunque tengamos que sufrir, porque la palabra seguir a Jesús implica sufrimiento, implica dejar mi vida pasada, implica caminar como Dios me manda, no hacer lo que yo pienso y lo que yo creo, y que algún día ya Dios va a tener misericordia de mí. No se equivoquen, no se deje engañar. El diablo es mentiroso, él es astuto, él trata de engañar y por eso él tiene su gente para que venga a engañar al pueblo de Dios y a decirle, están bien, Dios los ama, como los falsos profetas en el tiempo de Jeremías. Era igual. Pues por eso termino con esto. Dice, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabían algo, mis hermanos? Que el camino falso, que aunque ofrezca muchos placeres ahora y aunque parezca muy bonito, nuestra conciencia siempre nos va a decir, estás mal. No va a haber la verdadera paz, que aunque la paz que da Dios al cristiano, que aunque esté sufriendo por causa del Evangelio, transite por el camino de la vida. La verdadera paz, el verdadero gozo, lo da Dios al verdadero creyente. ¿Se da cuenta? Eso nos habla la palabra de Dios. El resto es puro engaño y mentira. Y eso es lo que el diablo está tratando de hacer. Miren, es tremendo. Pero hace algún tiempo me encontré con un hombre que era sodomita o homosexual.
Y él estaba yendo a una iglesia y él decía, me siento bien, el Señor me ha bendecido. Y le digo, tu vida ha cambiado. No, dice, pero estoy tratando de cambiar. Ya tenía tiempos ahí. No, el Señor viene y transforma la vida del hombre. Nos cambia, nos hace nuevas criaturas. Amén. Así que mis hermanos, que Dios bendiga esta palabra. Y nuevamente recalco, metámonos al lugar secreto. Aquí leímos un versículo en Jeremías que dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran oído mis palabras y lo hubieran hecho volver al pueblo de su mal camino. Pero como los falsos profetas no estaban entrando al lugar secreto de la oración, escuchaban, pero al maligno, y venían y engañaban al pueblo. Y eso está haciendo ahora Satanás en muchos lugares, y lastimosamente hay hasta muchas iglesias que están recibiendo, incluso hay pastores que reciben personas de ese tipo y son falsos profetas que vienen a engañar, a mentir. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos hermanos, pero también hay verdaderos. Si no hubieran verdaderos, no hubieran falsos, ¿se da cuenta? ¿Por qué un billete de A20 lo falsifican? Porque hay un verdadero. Esa es la verdad. Entonces, mis hermanos, la mejor forma para escapar de lo falso, ¿quiere que le diga? La mejor forma para no dejarnos engañar es tener un lugar secreto y tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Jesús? No dijo, mis discípulos los guiarán a la verdad, los apóstoles los guiarán a la verdad, los profetas los guiarán a la verdad. ¿Qué dijo él? Que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Así que vamos al lugar secreto. Espero que usted, si anoche no lo hizo, hoy lo haga. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos van a buscar en la casa un lugarcito y va a ponerse de rodillas ahí y le va a decir, Espíritu Santo, quiero tener comunión contigo, y empiezo a adorarlo, adorar al Señor, y saben que el Espíritu Santo va a venir y voy a sentir una paz, y es algo hermoso, algo hermosísimo poder entrar en una estrecha comunión con el Espíritu Santo. Y hemos de hablar eso en otra ocasión, pero que Dios derrame sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, delante de tu presencia. Reconocemos tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Reconocemos que tú eres Dios soberano, todopoderoso. Tú eres el Dios vivo y verdadero. Mira, Señor, estamos en un mundo donde hay tantos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos hermanos, falsos ministros, y se han multiplicado, Señor, en este tiempo, y están engañando a la humanidad, a llevarla a transitar por un camino equivocado, por un camino incorrecto que lleva al infierno. Pero, Señor, sabemos que hay un solo camino, una sola verdad que nos conduce al cielo, y ese eres tú. Y para poder caminar por ahí necesitamos ser limpios con tu sangre, justificados. Necesitamos, Señor, caminar leyendo esa palabra viva, y también, Señor, necesitamos ser santificados cada día. Oramos en el nombre de Jesús para que tú nos ayudes, Señor, a andar como es digno de ti. Oh Dios, que realmente nosotros podamos ser esas nuevas criaturas que dejaron su vida pasada atrás y que ahora transitamos
por un camino correcto. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor. Yo te pido por las personas que en esta noche quieren realmente arrepentirse porque han estado transitando por un camino de mentira. Tal vez está viviendo doble vida, tal vez está engañando, está mintiendo, está haciendo cosas por detrás falsas. Yo te pido, Señor, que traigas quebrantamiento, trae arrepentimiento genuino, Señor, trae arrepentimiento. Queremos, Señor, volvernos a ti con todo nuestro corazón, porque ya no hay mucho tiempo. El tiempo se termina y es tiempo de volvernos a ti, a andar por las sendas antiguas de verdad, por las sendas del sufrimiento, pero que finalmente traen gozo, paz y nos traen el gozo de saber que estamos por el camino correcto. Poderoso Señor, gracias por cada una de las familias, de las personas que están escuchando la palabra. Oramos, Señor, para que derrames tu gracia, tu bendición, tu protección. Poderoso Rey, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu amor y tu presencia. Poderoso Señor, bendecimos nuestra ciudad en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que derrames cada día tu bendición en nuestra ciudad, en las familias de nuestra nación, que tu mano poderosa sea manifestándose, Señor. Padre amado, gracias porque tú eres bueno. Oramos por las familias que están infectadas con coronavirus. Oramos, Señor. Derrama tu gracia, derrama tu bendición. Oramos por todas aquellas personas que tal vez están entubadas, tal vez están en cuidados intensivos. Oramos, Señor, por cada una de estas personas. Oh Dios, que tengas misericordia y los levantes y los sanes y que puedan conocerte, Señor. Gracias, Padre. Bendice las familias. Oramos para que cualquier enfermedad que están pasando, tú seas sanando, Señor, milagrosamente. Y también oramos por provisión, provee milagrosamente, Señor, en este tiempo, que no falte nada, Señor, que en realidad nosotros podamos buscarte con todo nuestro corazón. Gracias, poderoso Rey. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de Jesús. Querida familia, que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Tengamos lista nuestra Biblia, nuestro corazón dispuesto para poder compartir o seguir compartiendo la palabra. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz.